Iglesia y queridos amigos, mi corazón se llena de gozo y alegría que aunque no nos podamos reunir y mostrar nuestro amor de hermanos, sé que nuestro amado Espíritu Santo nos une como uno solo en el cuerpo de Cristo, porque somos su iglesia. Les pido ahora que alistemos la palabra de Dios y la tengamos abiertas en Marcos 6 del 45 al 52, que es la predicación que vamos a tratar en el día de hoy. Vimos en la predicación del domingo pasado el tema de la compasión que Jesucristo tiene con todos los que se acercan a Él, sean o no sean creyentes, aclarando, eso sí, que las bendiciones celestiales son solo para sus elegidos y apartados. Vimos que después de un trabajo arduo, el Señor Jesucristo y sus discípulos habían llegado a Betsaida a descansar, y les fue imposible hacerlo, ya que la fama de Jesucristo había llegado a la más alta cúspide junto con sus discípulos, que entre la multitud muchos lo buscaban con diferentes motivos, unos para que los sanara, otros para que los entretuvieran, y otros los buscaban para hacerlo rey. Después de la multiplicación de los panes y peces, tanto los discípulos y la multitud quedaron sorprendidos ante semejante milagro. Ahora veamos el siguiente relato, preguntándonos qué pasó después de ver y palpar este milagro extraordinario. Pero antes de adentrarnos a la predicación maravillosa que tiene Dios para nosotros en este día, permítame dar una ilustración según Romanos 8:28, en la cual dice el apóstol Pablo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En una calurosa tarde de verano, se cubrió el cielo repentinamente de negras nubes, y pronto el vívido resplandor de los relámpagos anunciaba una tempestad que se aproximaba. Retumbó el trueno en las alturas, y el relámpago en zigzag resplandecía con siniestro brillo. La señora Moreno estaba de pie al lado de la cama de su hijito de 5 años, que estaba observando cómo los relámpagos jugueteaban alrededor de su cama. Como los relámpagos sucedían uno tras otro, la señora se puso temerosa, con miedo. De pronto su hijito se volvió a ella y, mirándola con sus grandes ojos azules, le dijo: ¿verdad que es brillante, mamá, todo esto? ¿Verdad que Dios está encendiendo sus lámparas? ¿Cierto que sí, madre? El corazón de la madre se enterneció con la pregunta del niño, y todo temor, toda angustia la abandonó. Reconoció que era Dios en verdad el que permitía la tempestad, y que Él podía proteger a sus hijos en medio de ella. La confianza de su hijo había reprendido sus temores y miedos. Dios muchas veces manda tempestades a nuestras vidas para ver cuál es nuestra actitud ante ellas. Si nos llenamos de temor, si dudamos, si flaqueamos en nuestra fe, o si alzamos nuestros ojos y nos deleitamos en su gran poder. Entonces, les invito que, meditando en este relato, inclinemos nuestro rostro, que le pidamos al Espíritu Santo que nos transporte a la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que le invito a que inclinemos nuestro rostro
y cerremos nuestros ojos. Cristo rompió el velo que nos separaba del Padre. Y hoy podemos entrar a su trono de gracia para deleitarnos en su presencia. Tener esa audiencia con el Rey grande y poderoso. Le invito a que ahí donde estás, derrame su corazón delante de Él y pídale que derrita su corazón de toda altivez y de toda incredulidad, que te haga hoy más sensible a su palabra. El Escrito está, y que hoy tu vida sea transformada por ella. Habla a Dios, que tus siervos escuchan, amado Padre. Todo mi ser ahora está dispuesto y listo, Dios, a tu enseñanza. Así que ponemos en tus preciosas manos esta predicación en el día de hoy. Como introducción, les invito entonces a que abramos nuestras Biblias en Marcos 6, del 45 al 46, que dice lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El milagro que vimos la semana pasada sobre la multiplicación de los panes y de los peces había causado un gran júbilo entre la multitud. Jesucristo sabía que todo este júbilo podía afectar a sus discípulos. Usted se imagina a toda la multitud ovacionándolos, queriendo realmente, deseando que se quedaran para ver más milagros, para que suplieran todas sus necesidades. Los discípulos, como humanos, esto les llamaba la atención, los hacía sentir importantes, y más les llamaba la atención con aquellos que querían hacer rey a su maestro. Pensarían: vamos a estar al lado derecho del rey de Israel. Me gusta mucho un libro que estoy leyendo en esta semana, de John MacArthur, en la cual decía que nosotros debemos pensar como piensa realmente la Biblia, que lo lleva a uno a reflexionar de qué manera pensaban los personajes de la Biblia. Pero ¿qué me lleva a pensar sobre la actitud de sus discípulos? Conociendo que Cristo es Dios, Él conoce los corazones. Él sabía lo que había dentro de sus corazones. Esto nos lo confirma la palabra. Leamos una fracción del versículo que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra hizo viene del griego anagazo, que significa obligar o insistir. O sea que Jesús los tuvo que obligar e insistir. Sin lugar a dudas, ellos habían querido quedarse y disfrutar de la popularidad del momento, pero el Señor no les dejó. Les ordenó partir de la barca e ir delante de él a Betsaida. Entonces, aquí podemos ver que a pesar que sus discípulos no tenían un contrato de trabajo con su maestro, ni nada que los obligara, ellos obedecieron sin chistar absolutamente nada. Pero nace la pregunta: ¿qué los motivaba a obedecer? Ellos no fueron obligados a ser discípulos de Cristo. Simplemente Él les dijo: sígueme. Estoy seguro que el elegido
que al elegido, el Espíritu Santo lo lleva o lo impulsa realmente a obedecer. En el Evangelio de Juan hay algo que me llama la atención, en la cual dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Entonces vemos claramente que es Cristo el quien elige. ¿Pero elige para qué? Según lo que dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Oiga esto, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Un verdadero elegido siempre estará dispuesto a obedecer, porque para eso fue elegido, para obedecer. Obedece sin chistar ni objetar absolutamente nada. Cristo no se sirve de aquel que realmente no le obedece. Entonces, tras ordenar a los discípulos que partieran, Jesús despidió a la multitud y dispersar a decenas de miles de personas cautivas por los milagros. Esto no habría sido una tarea fácil, humanamente hablando. Imaginemos la multitud pidiéndole más sanidades, pidiéndole más pan para comer, pidiéndole más liberaciones, y sobre todo aquellos que querían prenderle para hacerle rey. Es algo parecido a lo que está viviendo hoy nuestra amada Colombia, poniendo su mirada en el presidente, esperando que él les solucione todos los problemas de salud, de comida, su parte económica, sin que él les pueda suplir todas sus necesidades. Esta multitud sí había visto y oído lo que Jesucristo había hecho. Habían visto todo su poder manifestado en todas las necesidades y en todas las necesidades humanas, y aún en el poder que tenía sobre la naturaleza. Ellos no querían despegarse de su única oportunidad que tenían. Pero vemos más adelante que muchos de esos que Jesús sanó fueron los mismos que gritaban: crucifícale, crucifícale. La pregunta es: ¿qué buscamos nosotros de Jesucristo? ¿Solo lo buscamos por lo que Él hace o por lo que Él es? Yo no conozco los corazones, pero Él sí los conoce, y los conoce muy bien. El relato dice que después se fue al monte a orar. La oración pertenece a la esencia misma de esta vida verdadera. Para Jesucristo, la oración era el verdadero aliento de vida. Era una oración libre de egoísmo, una oración de perdón, una oración ferviente, una oración sumisa. De por sí, ese es el estudio que nosotros estamos haciendo el día miércoles sobre la oración. Era su costumbre orar por sí mismo y también por sus discípulos. Juan 17:1 y el versículo 5 dice lo siguiente: Padre, ha llegado la hora. Él se estaba dirigiendo al Padre,
glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Era una oración de él para el Padre. Pero luego él pasa a orar por sus discípulos. Si nosotros vamos a Juan 7, el versículo 6, y después pasamos al 11 al 12, vemos algo bien extraordinario. Vuelvo y repito, Juan 7, versículo 6, y luego los versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. El versículo 11 al 12 nos dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protéjalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, póngalo que habla, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Esto seguramente era lo que estaba haciendo Jesucristo en el monte, orando por sí mismo y también por sus discípulos. Jesucristo no hace nada al azar. Él tenía un propósito al enviarlos adelante. Al leer este pasaje, vemos claramente la intención del Señor. Dejando entonces un momento aquí la introducción, ahora siempre adentrémonos en la enseñanza del día de hoy. El primer punto lo he llamado: el Señor conduce a los cristianos a tiempos difíciles. El Señor conduce a los cristianos a tiempos difíciles. Versículo 47 y al 48a. Dice lo siguiente: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Dicen que al venir la noche, el sol se había puesto, y el atardecer se había convertido en anochecer. Con el paso de cada hora, la distancia entre los discípulos de Jesús se estaba haciendo cada vez más amplia. Ellos estaban en medio del mar. En Juan 6:19 nos dice más o menos esa distancia. Dice que cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, esto era aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros. Esto nos muestra que de verdad estos discípulos estaban en medio del mar. Jesucristo mostró su lado divino, ya que estaba de noche y la distancia era mucha, pero lo cierto era que nunca estuvieron fuera del alcance de la protección divina. Era una evidencia, una evidente demostración de omnisciencia divina. La omnisciencia de Dios es ilimitada en su alcance y universal en su vista. Así lo declara Proverbios 15:3, que dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Job
reiteró esta verdad cuando preguntó: ¿no ve el Señor mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job 31:4. Ni siquiera la oscura noche puede oscurecer la claridad de la mirada omnisciente de Dios. Como dijo el rey David un día en su famosa pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto nos muestra que el omnisciente Hijo de Dios no había abandonado a sus discípulos. Él sabía dónde estaban. Nada, pero nada se le escapa a la mirada de Dios. Él mira a los buenos y malos. Esta relación habla sobre sus discípulos. Él los estaba formando. ¿Y qué mejor formación que la práctica? Jesús no improvisa. Él no hace nada al azar. La mejor enseñanza que uno puede aprender es en medio de las situaciones difíciles que uno haya pasado. Segunda de Corintios 1:4 nos dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire lo que dice, que Él consuela en todas las tribulaciones. Es lo que dice, dándonos a entender que el cristiano tiene que pasar por tribulaciones, tiene que pasar por dificultades, tiene que pasar por situaciones difíciles para aprender y poder consolar a otros con autoridad y seguridad. Y Jesús sabía que ellos tenían que pasar esta situación. Uno, para ser los hombres fuertes en medio de lo que vendría cuando Cristo partiera a la presencia de Dios. Y otra, para ver qué tanto confiaba en Él. Amado hermano, ¿quieres ser verdadero hijo de Dios? Él tiene que tratar tu vida. Él tiene que pulirte. Él tiene que refinarte por medio del fuego. Él no quiere flojos. Él no quiere ver hijos que huyan ante el primer problema o dificultad. Él ama y ayuda a aquellos que le ponen el pecho a las dificultades, que reman con todas las fuerzas mirando llegar a la meta, a la otra orilla. Pero muchos, ante la dificultad con su esposa o hijos, lo único que piensan es la salida del cobarde o del perro, como lo llamo yo. Esconden el rabo sobre las piernas y huyen. Húyele usted, pero al pecado del abandono, de dejar sus hijos tirados. Húyele usted, pero al adulterio, húyele al homosexualismo, húyele a la pornografía, huya del pecado. Sepa usted, hermano y querido amigo, que nada se le escapa a Dios, porque Él está en el cielo y nosotros estamos aquí. Él observa todos tus movimientos. Su mirada penetra hasta lo más oscuro de tu corazón y nada hay oculto que Él no lo revele. Entonces esto nos lleva al segundo punto. El Señor libra a los cristianos en sus tiempos difíciles.
Lo encontramos en el verso 48, parte B. Dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús los vio remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. El Señor, consciente del apuro en que se hallaba, siempre mantuvo el control de la situación en todo momento, tanto de la tempestad como de los 12 discípulos suyos que estaban en sus manos. Mire lo que está pasando hoy en el mundo. La tormenta de los discípulos apareció de repente. Un pescador experimentado sabe cuándo se avecina una tormenta y no se arriesga. Y más ellos, que sabían que las tormentas en el mar de Galilea no eran cualquier tormentica, eran vientos fuertes. Juan 6:18 dice lo siguiente: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, levantaban tremendas olas que azotaban la barca. Y también Mateo 14:24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Esta barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ella apareció en el momento menos pensado. La tormenta, el COVID-19, nadie lo esperaba. Como la tormenta, tiene grandes aprietos a hombres experimentados, hombres con sabiduría. El COVID tiene tambaleando la barca del mundo en todas las esferas, nos tienen moviéndolo de lado a lado a su antojo. Es muy parecido a la tormenta, lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Como dije antes, la tormenta apareció de repente, lo mismo que apareció hoy el COVID-19. Entonces, esa tormenta, la que estaban viviendo sus discípulos, era tremenda. Era como la tormenta de la ilustración del principio del tema. La madre Moreno y su hijito. Esa tormenta que causó en ella pánico, miedo a la madre. Querido hermano y amigo, ¿has pasado o estás pasando una tormenta difícil en tu vida? Que a pesar de tener experiencias con referente a tu problema, te sientes agotado, sin fuerzas, te sientes derrotado, que ya no puedes hacer absolutamente nada. Los bancos te han cerrado las puertas, has tocado a sus amigos y nada. Tus posibilidades se han agotado y cada día que pasa es peor. La narración dice que estos discípulos estaban exhaustos, fatigados, a punto de naufragar. Quiero que te preguntes, como tal vez ellos se preguntaron, ¿ahora qué haremos? No hay salida para esta tormenta. Acordémonos que ya antes los discípulos habían experimentado una tormenta similar, pero Jesús había estado con ellos. En esta ocasión estaban solos. ¿Cómo te sientes ahora? Tal vez diciendo: Jesús ya no está conmigo,
Jesús me abandonó. Amigo, me pregunto, ¿qué está pasando por tu cabeza ante semejante tormenta? Tal vez has tirado los remos, tus herramientas. ¿Te has dado cuenta que tus estudios, tu experiencia no le han ayudado de nada? Los que dicen ser tus amigos te abandonaron, tu familia te abandonó, estás completamente rendido. ¿Qué estás tentado a hacer? ¿Qué estás tentado a hacer por la situación que estás viviendo? Mire lo que Dios nos dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que ustedes puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Te hago una pregunta. ¿Usted confía, querido amigo y hermano, en esa gran promesa? La situación era desesperada y tal vez imposible. Y es ahí cuando Jesús intervino de una manera soberana. Vino a ellos andando sobre el mar y dice, y quería adelantarse. Jesús se dirigió hacia los discípulos andando en el mar. El creador de las aguas, el creador del viento, se puso en pie sobre la agitada superficie, como si fuera dura como la piedra y llana como el cristal, abriéndose paso hacia ellos en el momento en que estaban más necesitados. La frase quería adelantárseles puede entenderse mejor así. Desea ponerse junto a ellos. Jesús deseaba ponerse junto a ellos. El Señor sabía exactamente dónde se encontraban y caminó sobre el mar hasta llegar junto a la barca. Jesús siempre está junto a sus escogidos, junto a sus hijos. Siempre está presto a ayudarlos. Él nos muestra cada día cosas sobrenaturales. Él camina por encima de las tormentas de nuestras vidas, diciéndonos, aunque pase por las aguas tormentosas, yo estoy aquí, yo estoy a tu lado. Tú lo sabes, pero el problema es como tú lo ves. Ese es el problema. Entonces miramos el tercer punto para entender mejor el punto que acabamos de ver. Y lo he llamado: el Señor libra a los cristianos de sus tiempos difíciles, que lo encontramos en los versos 49 al 52, que dice lo siguiente: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaban, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido sus corazones. Acordémonos que Herodes Antipas era una persona supersticiosa. Cuando él expresó: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes,
Los discípulos también estaban todavía bajo la influencia de las creencias irracionales fuertemente arraigadas en ellos. Ellos se llenaron de pánico y pensaron que era un fantasma. La suposición popular del siglo I afirmaba que los espíritus de la noche producían desastres. Los discípulos presumieron lo peor y entraron en terror gritando. Se llenaron de miedo. Hoy en día pasa lo mismo. Y aunque hay cristianos, ellos piensan también en esta superstición. Si de pronto en un día 13 pasa un gato negro y se les cruza en el camino, se encogen de horror y se espantan. Les llena de terror pasar bajo una escalera. Todavía hay cristianos que consultan el horóscopo para que les indiquen cómo les ha de ir en ese día. Su vida depende de todo esto, menos de Dios. Que Jesús caminara sobre el agua, lo que él estaba mostrando era su deidad, puesto que él es el creador del universo. No solo controla el viento y las olas, sino que también camina sobre ellos. Pero mi pregunta es, ¿cómo estamos viendo a Jesús? ¿Quién es para tu vida? Si lo miras como su proveedor, siempre lo vas a ver así. Si lo miras como su sanador, así lo mirarás siempre. Si lo miras como el solucionador de tus problemas, lo verás siempre así. Si lo ves como el que habla muy bonito, a través de la palabra, no pasará nada en tu vida. Te hago una pregunta entonces. ¿Los mensajes que has escuchado realmente han cambiado tu vida? ¿Y han cambiado sinceramente? ¿Lo ves como una figura borrosa, como lo vieron tal vez los discípulos, que te llenan de pánico? Quiero que con sinceridad, allá en sus casas, responda quién es Cristo para usted. Yo ojalá ahí pueda cerrar tus ojos un momento y responderse. Pregúntele a la persona que está a tu lado quién es Jesucristo para ti. Un día Jesús reunió a sus discípulos y le hizo la misma pregunta. Lo vemos en Mateo 16, del 13 al 20. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Todos quedaron en silencio, enmudecieron, hasta que Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús se quedó admirado y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino fue mi Padre que está en los cielos. Esto es Cristo para usted, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Cristo se ha vuelto una rutina más tal vez para tu vida, un conocimiento humano, como reconocer o conocer a un artista. Cuando lees la palabra de Dios, esta palabra quebranta tu corazón
de ver tan grande amor de Jesucristo por ti? Solo tú lo sabes. Y Cristo, que conoce tu corazón. De modo compasivo, el Señor no dejó que el terror de los discípulos durara. Enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La orden tened ánimo viene del verbo griego tarseo, que quiere decir sean valientes o anímense. Jesús lo usa para pedirle a su pueblo que dependan de Él como fuente de confianza que deben tener, incluso en medio de las circunstancias insoportables que tú puedes estar viviendo. La frase yo soy refleja la revelación personal de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Jesús no solo demostró su deidad por medio de este poder sobrenatural, también afirmó ser Dios con las palabras que Él pronunció. Al darse cuenta de que se trataba de Jesús, el temor de los discípulos se convirtió en alivio. Entonces subió a la barca con ellos, y el viento se apaciguó, y estaban sobremanera asombrados. Al subir Jesús a la barca para entrar con sus discípulos, su presencia consoladora borró las huellas de su pánico supersticioso. Ese pánico supersticioso que estaba al inicio, y se aplacó la tormenta en los corazones. Lo mismo sucedió con la tormenta física. El viento se apaciguó. Si Cristo está en la barca de tu vida, ¿por qué temes? ¿Será que Él no puede apaciguar la tormenta de su corazón? Traer calma a tu vida. Pero todo depende de ti. ¿Qué clase de Cristo tienes? Pero por favor, no lo mires siempre como el Dios proveedor. Lo más importante es verlo como lo vio Pedro, el Hijo de Dios. Pídale a Dios. Pídale a Dios que se lo revele. Lo otro vendrá por añadidura, porque Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Ellos, aunque habían visto el milagro de la multiplicación de los panes, el milagro de la resurrección de un muerto, lo habían visto calmar también las tormentas. El problema estaba en sus corazones. En realidad, sus corazones estaban endurecidos. Sus corazones estaban endurecidos. La Escritura describe el corazón como la sede de los sentimientos y de la fe, como también la fuente de las palabras y de las acciones. Es la raíz de la vida intelectual, emocional y volitiva del hombre. Es el núcleo y centro de la existencia humana, su ser más íntimo. Del corazón mana la vida. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Marcos dice que el corazón de estos discípulos estaba endurecido, significa que la
torpeza de los 12, su incapacidad para ver los milagros de Jesús, era el resultado de su negligencia pecaminosa, por no reflexionar y meditar en aquellas maravillosas obras y en el autor de las obras. El asombro no les impidió caer sumido en una especie de sopor o pereza espiritual. A pesar que en su regocijo, estos discípulos llegarán incluso a reconocer la deidad de su maestro. Nunca se les ocurrió preguntarse qué esperarían de aquel ser divino. Una y otra vez fue necesario despertarles de su letargo espiritual. La lección que enseña la Escritura es que la fe debería ser lo bastante despierta como para deducir conclusiones correctas de indicios sólidamente establecidas. Es que tu fe sólida como una roca. Dios vivo es el que está subido en tu barca. Entonces, concluyamos. Primera conclusión es que hay un solo Salvador, todopoderoso, que puede salvar a los hombres de toda tormenta, incluida la ira de Dios justo y santo, que ha de juzgar la tierra entera por sus pecados. ¿Quién es la tabla de tu salvación? Segundo, si Jesús es Salvador, debes saber que vendrán para ti tiempos difíciles, pero debes saber también que Jesús, tu Salvador todopoderoso, está velando por ti en medio de esas situaciones difíciles, que está vigilando para cuidarte y para corregir tus reacciones antes de que sean correctas. Específicamente, hasta que sean reacciones de fe, debes saber también que a su tiempo Él se acercará a tu situación difícil y calmará la tempestad. Tercero, si Jesús no es tu Salvador, estás solo y sin posibilidad alguna de salvación ante las dificultades que te esperan en esta vida. El pecado que cometes en tu vida te conducirá a situaciones extremadamente difíciles en las que estarás totalmente solo y nadie te podrá ayudar. Pero la buena noticia del Evangelio es que en cualquier momento puedes clamar a Jesús pidiéndole que perdone tu pecado y que te salve de la tempestad. Él acudirá gozoso a ayudarte, porque Él ama al pecador que se arrepiente y se goza en librarlo de su angustia. No esperes a verte en la agonía de la tormenta. Reconoce tu pecado, reconócelo ahora mismo y ven a Cristo para que sea tu poderoso Salvador, y tendrás todo lo que hoy hemos aprendido en este pasaje. Que Dios traiga las almas a Cristo, el único poderoso Salvador, y que los suyos estén bajo su cuidado para siempre. Ese es el mensaje que Dios tiene hoy para tu vida. Tú que no lo tienes, ven a Él, ven corriendo a Él en arrepentimiento y tenga la seguridad que Él te va a perdonar y tú vas a estar bajo su cuidado en medio de la tormenta.
Entonces, les invito, amada iglesia, a que oremos. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor por este maravilloso pasaje. Bendito el Padre y bendito el hombre que confía en ti, que reconoce que tú eres el Señor y que en ti pone su confianza. Entonces este hombre será como un árbol plantado junto a los arroyos, que echa sus raíces junto a las corrientes y no se dará cuenta cuando llegue el calor. Sus hojas siempre estarán verdes y en los años de sequía no se marchitará ni dejará de dar fruto. Este hombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, de grandes tempestades, no temerá mal alguno, porque está seguro que tú estarás con él. Su vara y su callado le infundirán aliento. Por eso yo te pido que cada mañana me hagas saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señáleme el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por nuestra amada iglesia, Ciudad de Dios. Señor, que este mensaje llegue a sus corazones y sobre todo que lo pongamos por obra. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Amén.